capítulo 6, Antiguo Testamento. Para el pueblo judío, el Antiguo Testamento o la ley era todo. Era al mismo tiempo la manifestación de la voluntad de Dios y la expresión de su propia cultura e historia. Era su poema nacional. En la ley los judíos pensaban encontrar la vida, como se menciona en Deuteronomio 10,13. Guarda los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te mando hoy, para que tengas prosperidad, y en Juan 5,39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para nosotros no es lo mismo. Tenemos también el Nuevo Testamento. No se trata de dos alianzas, dos testamentos que tienen la misma importancia. Para nosotros no basta decir está escrito en la Biblia. Tenemos que preguntarnos siempre esta enseñanza, ¿está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Nosotros en realidad pertenecemos al Nuevo Testamento y no al Antiguo. Entonces, para nosotros no vale el Antiguo Testamento y si tiene algún sentido también para nosotros, ¿cuál es? En este capítulo trataremos de contestar a estas preguntas. 1. El Antiguo Testamento o la ley representa una superación con respecto a las costumbres y religiones de la época. Cada vez que Dios interviene, lo hace para elevar al hombre. Por lo tanto, toda la acción de Dios en favor de su pueblo fue para transformar sus costumbres en una obra de continua educación. Los escritos del Antiguo Testamento son un reflejo de esta actividad educadora de Dios. Expresan la pedagogía de Dios. Tomemos el ejemplo de la ley del talión en Levítico 24,17-22, que dice: el que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiriere a algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará. Aunque parece tan bárbara, esta ley no busca inculcar la venganza, sino limitar el impulso de hacer al adversario un daño desproporcionado al perjuicio recibido. Si uno recibió una bofetada, está tentado de contestar con una puñalada. Si le levantaron un falso, está dispuesto a matar, etc. La ley del talión dice: tú, a lo sumo, puedes hacer al adversario el mismo daño que él te hizo a ti. Si le haces un daño más grande, tienes que responder por ello. Otro ejemplo. ¿Cuántos dioses hay? El Antiguo Testamento responde un solo Dios. Esto es una superación con relación a la mentalidad general de aquella época en que se admitían varios dioses, 2. Pero al mismo tiempo, el Antiguo Testamento es inferior al Nuevo Testamento. En realidad, el Nuevo Testamento enseña que no solo no hay que hacer al adversario un daño más grande del que se recibió, sino que hay que perdonarle y amarlo, imitando a Dios, como lo dice Mateo 5,38-48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y también Lucas 6,27-31, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. En cuanto a la verdad sobre Dios, con el Nuevo Testamento se aclara que se trata del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Para cualquier problema hay que preguntarse qué dice el Nuevo Testamento. 3. El Nuevo Testamento interioriza y supera al Antiguo. Hemos visto cómo el Antiguo Testamento es una superación de la mentalidad y las costumbres de la época. Por ejemplo, los antiguos pensaban que había dos clases de personas, animales y cosas: las que pertenecían a Dios, que eran sagradas, y las que no le pertenecían, que eran profanas. Las primeras eran consideradas puras o santas, las otras impuras, es decir, que llevaban alguna mancha o algún pecado, en el sentido de que no podían servir para el culto. Antiguo Testamento tomó esta manera de pensar, como vemos en Levítico 8, consagración de los sacerdotes; Levítico 11, distinción entre animales puros e impuros; Levítico 4, pecados por ignorancia, y trató de profundizar el concepto de pecado, aclarando que no se trata de algo puramente casual, como lo dice Isaías 1. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo.
Con el Nuevo Testamento se aclara definitivamente que lo que hace impuro al hombre no es nada exterior, sino lo que sale del corazón del hombre, como vemos en Marcos 7,1-23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Lo mismo ocurre con respecto a la sexualidad. Muchos pueblos primitivos ya rodeaban de respeto todo lo relacionado con el origen de la vida. El Antiguo Testamento, mediante ciertos ritos de purificación, indica el sentido sagrado de todo lo que se refiere al sexo, como lo vemos en Levítico 12,1-8 y Levítico 15,1-33. Con el Nuevo Testamento, todo esto se interioriza al afirmar nuestra dignidad como hijos de Dios y presentar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ya no se trata de ritos de purificación, sino de luchar por tener una vida santa, evitando toda inmoralidad sexual, como nos dice Efesios 5,3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El amor entre los esposos encuentra en el amor entre Cristo y su Iglesia su modelo perfecto, como lo explica Efesios 5,2-33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Llegando a este punto de madurez espiritual, ya caen todas las normas del Antiguo Testamento que se refieren al respeto que se le debe a la mujer, evitando relaciones sexuales durante la menstruación o después de haber dado a luz, como lo indica Levítico 12. El cristiano maduro no necesita normas específicas para solucionar estos problemas. Dejándose guiar por la ley del amor, encuentra la solución para cualquier problema. He aquí otro ejemplo de superación e interiorización del Nuevo Testamento con relación al Antiguo Testamento. Todos los pueblos antiguos tenían ciertos lugares consagrados al culto. El Antiguo Testamento acepta esta idea y la supera. Efectivamente, el pueblo de Jerusalén era no solo un centro cultural, sino también de maduración e irradiación de la fe en el verdadero Dios. Pero llega el Nuevo Testamento y pone en segundo término todo lo que es material. Lo que se necesita para adorar verdaderamente a Dios es el poder del Espíritu Santo, que nos permite conocerlo y servirlo según la verdad. Como lo dice Juan 4,21-24, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para entender mejor este aspecto, es suficiente leer Mateo 5,20-48, donde se ve cómo Cristo vino a traer una ley más perfecta que interioriza y supera la antigua. En este sentido hay que ver Mateo 5,19, que parece aceptar todo el Antiguo Testamento de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hay que aceptarlo, pero visto a la luz del Nuevo Testamento, interiorizado y perfeccionado. Así como es, la ley del Antiguo Testamento no sirve para nosotros. Es más, teniendo el Nuevo Testamento, lo tenemos todo, puesto que todo lo valioso del Antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo Testamento, ya interiorizado y perfeccionado. Es distinta nuestra situación a la que vivieron antes de Cristo o durante el tiempo en que vivió Jesús. Entonces existía solamente el Antiguo Testamento, por eso Jesús les enseñaba a vivirlo de una forma nueva, que corresponde al Nuevo Testamento. 4. El Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta que llegara Cristo. En Gálatas 3:3-6 leemos: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, guardados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley del Antiguo Testamento se parece a una sirvienta que tiene poder sobre el niño solamente durante el camino para llegar al maestro. Al llegar al maestro, la sirvienta ya no tiene ningún poder sobre el niño. Pues bien, el maestro es Cristo. Él, como un nuevo Moisés, da una nueva ley, como lo vemos en Mateo 5,1 ss.
El Antiguo Testamento presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. En Mateo 11,13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. También en Hebreos 10,1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios, las ofrendas, el sumo sacerdote, el maná, la serpiente del desierto, el mismo Moisés, gran caudillo y legislador, todo era sombra de la realidad que es Cristo. Él es el nuevo Moisés que da origen a un nuevo pueblo, mediante una nueva alianza sellada con su sangre. Para los miembros de este nuevo pueblo, Él es el camino, la verdad y la vida, como lo expresa Juan 14,6. La ley del Antiguo Testamento obligaba específicamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a cumplir toda la ley de Moisés, igual que nosotros que no somos judíos. En Romanos 3,28-31 leemos: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No lo es también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y en Hechos 15,10 ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Además, en Efesios 2,15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. También en Gálatas 4,4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 7,4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en Hebreos 10,9 quitará lo primero, para establecer esto último: lo que salva es la fe en Cristo Jesús. La ley de Moisés tomada en su totalidad fue solamente para el pueblo judío y antes de la llegada de Cristo. Para nosotros lo que vale es la ley de Cristo, contenida en el Nuevo Testamento en forma plena. 7. Los que creen en Cristo no deben volver a la observancia de la ley del Antiguo Testamento. En Gálatas 5,1-6 leemos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. También en Colosenses 2,16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Y en Romanos 14,16-21, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En 1 Timoteo 4,3-5 dice: prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El cristiano es un hombre maduro,
se deja guiar por el Espíritu Santo que lo hace profundamente libre, como lo expresa Romanos 8,15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Sabe que el reino de Dios no es comida o bebida, sino justicia, gozo y alegría en el Espíritu Santo, como leemos en Romanos 14,17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 8. Conclusión: hay que evitar las discusiones inútiles a propósito de la ley. En Tito 3,9 se nos advierte, pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. El estudio que hacemos no es para pelear, sino para ver qué dice la Biblia sobre el valor del Antiguo Testamento y no dejarnos confundir por gente que quiere enseñarnos cosas inútiles, distrayendo nuestra atención de Cristo. La verdad los hará libres, dijo Jesús en Juan 8,32. Por eso queremos conocer de veras la Biblia, sin miedo a la verdad. Claro que si alguien por ignorancia se fijó en ciertos aspectos del Antiguo Testamento sin saber lo que dice el Nuevo, ahora se encuentra en un verdadero problema. Que reconozca sinceramente que se había equivocado y volverá a encontrar la paz. En este sentido, el hecho de profundizar el sentido del Antiguo Testamento puede sernos de mucha utilidad no solo para sostenernos en nuestra fe, sino también para ayudar a ciertos hermanos extraviados, que con un poco de orientación y buena voluntad pueden regresar al camino verdadero. Como se ve, nosotros no rechazamos el Antiguo Testamento, sino que lo ponemos en su lugar. En realidad, nosotros católicos aceptamos los dos testamentos o alianzas como palabra de Dios, que contienen el plan de salvación para toda la humanidad. Lo que queremos subrayar es el hecho de que en el Nuevo Testamento se encuentra la plenitud de la verdad, mientras que el Antiguo Testamento representa una preparación y contiene muchos elementos caducos. De todos modos, para una auténtica vida cristiana es muy útil también el Antiguo Testamento, puesto que allá se descubre la pedagogía de Dios para formar a su pueblo. Se encuentran oraciones sublimes y se ofrecen grandes testimonios de entrega a Dios. Capítulo 7. Contenidos bíblicos. No saber distinguir entre los distintos contenidos de la Biblia es una fuente de muchos errores. Muchos dicen está escrito en la Biblia, y con esto quieren indicar que algo es cierto, es la voluntad de Dios y debe cumplirse. Véase Fundamentalismo p. 289. Un ejemplo es cuando se dice que Jesús se bautizó en el río a los 30 años, y de ahí se deriva que también nosotros debemos bautizarnos en el río también. ¿Qué sucede si alguien muere a los 25 años o si alguien recibe el anuncio a los 40 años y si en algún lugar no hay un río? Además, ¿por qué aplicar este principio solo al bautismo de Jesús en el río y no a toda su vida? ¿Por qué no ayunar 40 días y 40 noches como lo hizo Jesús después del bautismo? ¿Por qué no morir todos como Jesús en la cruz a los 33 años? ¿Por qué no llevar túnicas como Jesús? Este enfoque refleja una forma mágica de ver la Biblia y la vida de Jesús, como si todo en la Biblia tuviera la misma importancia. Para superar esta dificultad, es necesario examinar los diferentes tipos de contenidos bíblicos, dejando de lado la idea errónea de que todo lo que se encuentra en la Biblia tiene el mismo valor y, por lo tanto, debe cumplirse de la misma manera. Creencias. La Biblia contiene muchas creencias, y no hay que sorprenderse de ello, como si los autores de la Biblia fueran personas excepcionales que cayeron del cielo. No, Dios utilizó a personas comunes con la misma mentalidad que los demás. Esto es similar a lo que sucede hoy en día con los catequistas, sacerdotes o cualquier persona que predica la palabra de Dios. Además de transmitir mensajes de Dios, cada uno puede tener creencias muy comunes en su contexto. No todo lo que dicen es enseñanza divina. Entre lo que dicen, debemos saber distinguir entre enseñanza, creencias populares, opiniones personales, etc. 1. En el campo científico. Los autores sagrados usaron un lenguaje popular para describir los fenómenos naturales, como todavía se hace hoy en día. Por ejemplo, aún se habla de la puesta del sol, aunque la mayoría de las personas saben que el sol no se mueve, sino que es la tierra la que lo hace. La finalidad de la Biblia no es enseñar sobre ciencia. Cuando parece utilizar un lenguaje científico como en las compuertas del cielo en Génesis 8:2,
Las bases de la tierra en Job 38. Sexto, los depósitos de nieve en Job 38:22 o los estanques del cielo en Job 38:37 lo hace de acuerdo con las concepciones científicas de la época. En Josué 10:13 se dice que el sol se detuvo hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Esta es una forma popular de hablar, basada en los conocimientos científicos de la época. Lo que se quiere expresar es que Dios ayudó a su pueblo para derrotar a sus enemigos. La gente de entonces pensó que el día se había hecho más largo, aunque hoy en día podemos dar otras explicaciones. Y quizás Dios dio más fuerza y valor a los soldados, lo que les permitió luchar como si lo hubieran hecho durante 2 días. 2. En el campo de las antiguas leyendas. Muchos pueblos antiguos tenían leyendas sobre hombres que realizaron hazañas excepcionales. Los autores sagrados conocían estas leyendas y, al resumir la historia de la humanidad, las incluyeron para presentar un panorama cultural de la antigüedad. Esto no significa que, por estar en la Biblia, estas leyendas sean verdaderas. En Génesis 6:1-4 se habla de los hijos de Dios que se enamoran de las hijas de los hombres y se casan con ellas, dando origen a los héroes de la antigüedad. Muchas leyendas antiguas hablan de matrimonios entre seres divinos y humanos, que originaron semidioses. La Biblia refleja estas creencias sin otorgarles veracidad. 3. En el campo religioso-filosófico. La Biblia también presenta creencias en este ámbito. Por ejemplo, muchos pueblos antiguos creían que los infiernos eran lugares subterráneos destinados a los espíritus de los muertos. La Biblia recoge esta creencia, pero no la presenta como una verdad. En Efesios 4:9 leemos qué significa que subió, sino que también había descendido a las regiones inferiores de la tierra. En 1 Pedro 3:19-20 se menciona que Jesús, al morir, fue a predicar a los espíritus encarcelados que no creyeron en el tiempo de Noé. Lo que se quiere enseñar es que la salvación llegó con la muerte de Cristo, incluso a aquellos que murieron antes de él. Las imágenes de regiones inferiores o encarcelamiento provienen de las ideas religioso-filosóficas de la época. Véase infierno, p. 293. Lo mismo ocurre con la creencia de que la vida está en la sangre, como se menciona en Génesis 9. Los israelitas tenían esta creencia y por ello se sentían obligados a no consumir ningún tipo de sangre, ya que consideraban que la vida pertenecía a Dios y solo podía ofrecerse en sacrificio. En Levítico 17:10-12, esta creencia se traduce en una orden, pero una vez que el pueblo fue comprendiendo mejor la realidad, la orden dejó de tener validez. En la Biblia también se habla de alma, espíritu y cuerpo como componentes del ser humano, aunque estas son ideas filosóficas de la época. La enseñanza bíblica es que el hombre tiene una parte material que se destruye con la muerte y una parte espiritual que permanece viva. 4. En el campo social y familiar. La Biblia también refleja muchas creencias sobre las relaciones sociales y familiares, algunas de ellas influenciadas por la mentalidad machista de la época, como podemos ver en Sirácides 2:5-22-26 y 3:6-23-27. Las costumbres. Las costumbres surgen de un acuerdo general sobre una cierta manera de actuar en la sociedad, suponen una cierta mentalidad y son verdaderas leyes. Cambiando la mentalidad, cambian las costumbres. La mentalidad general del pueblo, al tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, era antifeminista, como lo es todavía ahora en gran escala. Por eso no hay que extrañarse de que la Biblia presente ciertas costumbres en esta línea. Siendo costumbres no tienen valor perpetuo. Cambiando la mentalidad general del pueblo, cambian también las costumbres. 1 Corintios 14:34-35 y 1 Timoteo 2:11-14 encontramos la costumbre judía, según la cual en los servicios litúrgicos las mujeres tenían que estar presentes solo para escuchar, mientras que en su casa conservaban toda la autoridad para instruir religiosamente a sus hijos. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Palabras del rey Lemuel, consejo con el que le instruyó su madre. Teniendo en cuenta la mentalidad general del pueblo y el hecho de que muchos cristianos venían del judaísmo, San Pablo recalcó la costumbre judía para evitar problemas. Evidentemente, todo esto no quiere decir que esta norma tenga que observarse para siempre.
Hay que ver la situación ambiental, es decir, cómo el pueblo reacciona frente a una mujer que toma la palabra en una asamblea. Lo que hoy está prohibido, mañana puede estar permitido y hasta puede ser obligatorio. En la misma Biblia vemos cómo se habla de mujeres que profetizan, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En Romanos 16:1-2, vemos cómo San Pablo recomienda a Febe, ministro de la iglesia de Cencrea. A este respecto es importante recordar lo que dice San Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios toma al hombre así como es, con su mentalidad y costumbres, y lo transforma poco a poco. Así, al contacto con la palabra de Dios, la sociedad cambia. Lo que hemos dicho sobre este punto se puede aplicar a muchísimos aspectos de la vida de aquel tiempo, reflejada en la Biblia la manera de expresar el cariño mediante el beso, y luego, acercándose a Jesús, le dijo: «¿Sabe, maestro?», y le besó la manera de vestir, de sepultar a los difuntos, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Se fue cuando pasó el día de reposo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, de sembrar, de comer, etc. Por el hecho de que Jesús comía de una determinada manera, nadie está obligado a comer como él lo mismo, por lo que se refiere al vestido y a tantas otras cosas. En 1 Corintios 11:2-16 se insiste en que las mujeres, cuando oren o profeticen, lleven el velo sobre la cabeza. Se trata de una costumbre muy generalizada, que San Pablo ve muy bien, probablemente para evitar ciertos desórdenes. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pasando el tiempo, evidentemente esta costumbre puede cambiar. El confundir una costumbre con una enseñanza puede engendrar muchos errores. Y es lo que está sucediendo en muchas ocasiones con las sectas. Opiniones personales. La Biblia no es un catecismo, sino más bien una historia de amor entre Dios y su pueblo. Por eso no tenemos que extrañarnos por el hecho de que haya de todo enseñanzas, creencias, costumbres, opiniones personales. La Biblia presenta un gran drama, el drama de la humanidad, con actores vivos completamente normales y libres. No hay que pensar que los personajes bíblicos sean títeres manejados por Dios, de modo que todo lo que digan o hagan es enseñanza y representa un modelo de vida para nosotros. Se necesita estudio, reflexión y sabiduría para poder distinguir los distintos contenidos bíblicos. No basta decir está en la Biblia. Hay que ver de qué se trata, si es una enseñanza, una costumbre, una creencia o una idea personal de tal o cual autor. Tomemos el caso de la carne ofrecida a los ídolos. Algunos pensaban que estaba manchada y por lo tanto no se podía comer, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. San Pablo pensaba lo contrario, puesto que los ídolos no existen y por lo tanto no pueden manchar la carne, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Algunos pensaban que la circuncisión era necesaria para salvarse, otros que no. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.